queridísimos estudiantes de sexto A y B de primaria, sean cordialmente bienvenidos a otra clase de comunicación. En esta oportunidad estaremos abordando la temática el artículo de opinión. ¿Qué es un artículo de opinión? Interesante pregunta, ¿verdad? Veamos su concepto. Como lo dice acá, un artículo de opinión es un texto de carácter argumentativo. Como es argumentativo, quien lo escribe debe argumentar, ¿verdad? Con soporte, ¿verdad? Con fundamento, esas ideas que él va a exponer. Como es un texto argumentativo que manifiesta el sentir y el pensar de una determinada persona acerca de un determinado tema que despierta el interés de la opinión pública. Vamos a analizar un poco este concepto. Sabemos que un artículo de opinión es un texto de carácter argumentativo, porque quien lo escribe, ¿verdad? Debe argumentar sus razones, ¿verdad? El por qué manifiesta estar o no de acuerdo ante la posición de la temática que va a pasar, que va a presentar, ¿no? En otras palabras, muestra el sentir, la forma de pensar de una determinada persona, que es la persona que lo escribe, sobre un determinado tema, que debe ser este tema, ojo aquí, mis queridísimos estudiantes de sexto de primaria, el tema que yo voy a elegir para escribir mi artículo de opinión debe ser un tema que despierte el interés de la opinión pública. Por ejemplo, está en boga la situación del coronavirus. Escribir un artículo de opinión sobre el coronavirus sería apropiado. El uso de las redes sociales, las clases virtuales. Hay tantos temas que ustedes pueden elegir para escribir el artículo de opinión, el sexting, el grooming, ¿verdad? Que lo vieron hoy con la profesora. O sea, hay tantos temas de interés social que ustedes pueden elegir para escribir su artículo de opinión. ¿Cuál es la estructura que presenta el artículo de opinión? Presten atención, por favor. Todo artículo de opinión debe tener esta estructura básica, que son las partes que la conforman. Debe tener un título y este, a su vez, debe estar relacionado con el tema. No es igual título que tema, por favor, no confundamos. ¿Ya? El título generalmente va en la parte superior, en letra grande, ¿no? Y el tema lo inferimos nosotros, ¿verdad? Cuando hacemos la técnica del subrayado y podemos identificar la idea principal, podemos decir entonces de qué trata la temática, ¿verdad? Entonces, ese sería el tema. Entonces, el título que vamos a elegir para escribir nuestro artículo de opinión, debe estar netamente relacionado con el tema que voy a escribir, con lo que voy a escribir en el artículo. Yo no puede estar desvinculado. Por ejemplo, si voy a escribir sobre el acoso escolar, ¿verdad? Y le voy a colocar como título el acoso escolar, el tema no debe estar desvinculado del acoso escolar. No puedo hablar en el párrafo sobre la violencia infantil, porque estoy hablando del acoso escolar. O de repente no puedo hablar en el párrafo sobre la delincuencia en Lima, por ejemplo. No, porque es un tema que no está relacionado con el título. Debo tener mucho cuidado, ¿ok? La introducción. Esta introducción es el primer párrafo. En el artículo de opinión que ustedes me van a redactar, solamente les voy a pedir que tenga 3 párrafos, mínimo de 5 líneas. Un párrafo de una introducción, un párrafo de la argumentación y un párrafo con la conclusión, en ese orden. Entonces, la introducción sería el primer párrafo de mi artículo de opinión. ¿Qué voy a escribir en la introducción? Aquí
El escritor presenta el tema. ¿De qué manera, profesor, puede presentar el tema el escritor o yo como estudiante? Dependiendo, si yo coloco como título el abandono escolar, yo debo comenzar hablando sobre qué es el abandono escolar. Luego, debo escribir cuál es mi opinión en verbos que sean en primera persona. Por ejemplo, el abandono escolar es uno de los problemas más recurrentes en los estudiantes hoy en día, ¿verdad? Se estima que un cuarto un 15% de la población, ¿verdad?, de estudiantes suelen abandonar sus estudios antes de terminar su primaria. Esto se debe y pongo lo que presento el tema que tiene que ver con el abandono escolar. Luego, en mi opinión, considero, utilizan esos términos para luego escribir cuál es mi postura con relación a esa temática. Una vez que ya yo presente el tema, estoy tomando como ejemplo el abandono escolar, ¿verdad? Ya yo hablé sobre el abandono escolar, luego di mi opinión sobre el abandono escolar, ¿verdad? Luego viene el segundo párrafo, que es la argumentación. En este párrafo, mis queridísimos estudiantes, ustedes deben explicar cuáles fueron las razones por las que están o no de acuerdo con esa temática, con esa problemática. Si me estás hablando del abandono escolar y tú no estás de acuerdo, tú debes explicar aquí las razones por las cuales no estás de acuerdo con el abandono escolar, ¿ya? Y explica, aquí vas a explicar o vas a sustentar las razones por las cuales tú no estás de acuerdo con el abandono escolar. Aquí puedes tocar datos estadísticos. El abandono escolar ha sido uno de los grandes problemas para el desarrollo académico de los estudiantes, puesto que se estima que, y ahí viene a hablar de los porcentajes, ¿ves? Por eso es importante investigar cuando voy a escribir un artículo de opinión, porque tengo que tener argumentos, debo explicar en el segundo párrafo cuáles son los motivos o cuáles son mis razones por las cuales yo no estoy de acuerdo con esa problemática, pero tengo que tener argumentos, y esos argumentos pueden ser datos estadísticos, ¿verdad?, de una organización que hable sobre esa temática, informaciones o que una persona dice sobre esa temática, es decir, cualquier información que me sustente a mí mi planteamiento, mi argumento, que es no estar de acuerdo con el abandono escolar. O sencillamente, como estoy expresando las consecuencias que esto podría tener en la población, en el nivel académico de los estudiantes, entonces yo tengo que explicar por qué yo estoy afirmando eso. Recordemos que en la argumentación yo comienzo a hacer varias afirmaciones. ¿Qué son afirmaciones? Por ejemplo, el abandono escolar es un problema que es común en la comunidad. ¿Por qué yo digo que es común? ¿Por qué? ¿Quién dice eso? ¿Cuáles son las cifras? ¿Cuáles son los datos? Y allí cuando comienzo a sustentarlo con datos estadísticos. En otras palabras, la argumentación que va en el segundo párrafo, debo explicar cuáles son los motivos por los cuales yo estoy afirmando eso que estoy diciendo, o cuáles son los motivos por los cuales yo estoy argumentando o estoy sosteniendo esa idea, que es no estar de acuerdo con el abandono escolar. Finalmente, en la conclusión. En la conclusión es una síntesis. Voy a recapitular con la idea central. La conclusión es a qué llegamos con toda esta situación. ¿Cuál sería una posible solución? ¿Ya? Por parte del autor ante esta problemática. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo de la estructura de cómo nosotros pudiéramos redactar nuestro artículo de opinión. Presten atención. Recordemos que el título no debe pasar de 3 a 7 palabras. No debería pasar allí. ¿Ok? Trate de que su título sea corto, no sea tan largo ni extenso. En el primer párrafo, aquí va el planteamiento que yo les había dicho. ¿Qué voy a escribir en el primer párrafo?
explicación breve sobre el tema del que vas a hablar. Una explicación breve. Repito, yo acostumbro a hacerlo hablando sobre una definición, una característica importante, sobre la temática que voy a abordar, ¿no? Siempre definir la temática, la presentación tiene que ver con esa definición de la temática, ¿verdad? Y luego dar mi opinión. Aquí explico cuál es la temática que voy a trabajar, digo que es el abandono escolar y hablo sobre el abandono escolar. Luego, en el mismo párrafo, punto y seguido, doy mi opinión sobre el abandono escolar. Luego viene la parte de la argumentación, aquí es donde voy a explicar cuáles son mis razones por las que yo estoy expresando esta opinión. Es decir, en el segundo párrafo, que es la argumentación, es el por qué. El por qué yo digo que hay abandono escolar. Porque yo digo que este abandono escolar tiene problemas graves en la población. ¿Por qué? Debo explicar las razones, los motivos por los cuales yo estoy haciendo esa afirmación. Y esos motivos tienen que estar acompañados de investigaciones o datos estadísticos de organizaciones importantes, que sea verificable. Recordemos que estamos ante la presencia de un texto argumentativo y este debe tener soporte. No, yo no puedo decir, aquí no vale decir, bueno, yo sé que es así porque así. No, mis hijos. Aquí si yo digo algo y sostengo una afirmación, tengo que documentarla y explicar por qué. ¿Quién lo dijo? ¿En qué año lo dijo? ¿Qué organización? ¿Qué revista científica? ¿Qué investigaciones previas lo dijeron? Ya, cualquier organismo, eh, revista científica, persona de renombre que lo haya dicho con datos estadísticos comprobados, entonces yo allí puedo elaborar mi argumentación muy buena. Hay algunos trucos para que tú hagas la argumentación ya haciéndote esta pregunta. ¿En qué afecta a la gente? ¿Verdad? ¿Qué consecuencias tiene? ¿En qué manera me afecta a mí? ¿Cómo se podría solucionar? Entonces serían algunas preguntas que te van a permitir poder construir tu segundo párrafo, que es el párrafo de la argumentación. Me parece que está espectacular. Finalmente, la conclusión es la idea final a la que has llegado con la reflexión. ¿Ya? Aquí tenemos el nombre del autor, Pepito Pérez. El texto del artículo tiene que tener 3 párrafos bien diferenciados. En cada párrafo se hablará de, y aquí vemos cada una de las partes, ¿ok? Aquí tenemos un ejemplo de un texto, de cómo podría ser la estructura del texto del artículo de opinión. Aquí coloco el título de mi artículo de opinión, primer párrafo, voy a presentar el tema, ¿verdad? De una explicación del tema del que voy a hablar, cualquier tema, llámese coronavirus, llámese abandono escolar, bullying, sexting, grooming, cualquier tema que ustedes elijan. Deben dar una breve explicación, no se pueden extender con 10, 20 líneas, no, es una breve explicación máximo de 3 líneas, ¿ya? Una breve explicación sobre el tema que voy a abordar, luego coloco punto y seguido y manifiesto con un verbo en primera persona, considero, en mi opinión, ahí voy a plasmar cuál es mi opinión con relación a este tema que voy a abordar. En el segundo párrafo voy a explicar cuáles son mis razones, ¿ya? Por la que estoy o no de acuerdo con esa problemática, con esa situación, con la temática que estoy abordando y finalmente la conclusión final que es, digamos, la síntesis a la que he llegado mediante un proceso de reflexión. ¿Qué herramientas de lenguaje debo utilizar especialmente en este artículo de opinión? Es muy importante acá las palabras que me van a permitir enlazar párrafo y párrafo. A esas frases o palabras o grupo de palabras que me permiten conectar un párrafo con el otro se le llaman conectores. ¿Ok? Y a esos conectores es a lo que hace mención acá cuando hablamos de herramientas del lenguaje. Las herramientas del lenguaje son muy importantes para darle coherencia al texto y permite que haya una armonía en la redacción. Fíjense en este ejemplo. Como que para redactar un artículo de opinión puedes utilizar los siguientes conectores. Ojo, se utilizan para unir oraciones, palabras que se presentan
oposición en su significado. Conectores de contraste. Estas son conectores que para contrarrestar una opinión, ¿no? Pero, sin embargo, no obstante, lo podemos utilizar en el párrafo, ¿ok? Son muy importantes los conectores, pero tenemos que saber para qué se van a utilizar. Esos son para oponer ideas. Aquí les presenté una lista de recomendaciones, mis hijos, que es muy importante que la lean, ¿verdad? Yo les pido que apunten en el cuaderno, que es muy importante, mis hijos. Apunten en su cuaderno de comunicación para que no se les olvide. Estas recomendaciones son muy útiles para escribir su artículo de opinión y estoy más que seguro que van a ser de gran utilidad para ustedes. La primera recomendación es que deben conocer bien el tema. No elijan un tema que ustedes no conozcan, porque les va a tomar muchísimo tiempo documentarse y recuerden que es una tarea que deben entregar máximo el mismo día que vean el video. Entonces debo elegir un tema que yo maneje muy bien, que conozca y que pueda trabajar fácilmente en mi escritura. Nadie escribe de lo que no sabe, de lo que no maneja. Por eso es que yo siempre le digo a mis hijos, escriban de lo que ustedes manejen más, de los temas que sean más conocidos para ustedes. Deben argumentar su opinión, como ya los dije en el ejemplo pasado. En el argumento no vale decir me gusta o no me gusta sin un porqué. Debo explicar las razones, ¿ok? Utilizar la frase en mi opinión, desde mi punto de vista, creo, opino que esto sería en el primer párrafo, digamos, el planteamiento o en la introducción, porque allí ustedes van a presentar el tema y siguiente deben dar su opinión con relación a la temática. Al cambiar de párrafo, es decir, cuando venga el segundo párrafo, por favor, utilicen estos conectores que van a ser de mucha ayuda. Por un lado, por otro lado, sin embargo, además, aunque recuerden que estos conectores van a depender, su significado, su uso van a depender de cuál es la idea que yo quiero conectar. ¿Ya? En ese mismo orden de idea, en este sentido, podemos decir entonces, y conectamos el primer párrafo con el segundo a través de estas frases que son muy útiles para enlazar los párrafos y que este tenga coherencia. Al final debo revisar mi artículo de opinión. No pueden haber faltas de ortografía, mis hijos. Por eso que se les da bastante tiempo. Ustedes van a tener el fin de semana, ¿verdad? Día viernes, vean el video con calma, vean los pasos que yo les estoy explicando para que puedan escribir su artículo de opinión bastante fácil. Veamos la siguiente actividad en la que tenemos a continuación un artículo de opinión. Vemos acá que se llama Educar niños responsables. Me está hablando de niños responsables. Entonces aquí la palabra clave tiene que ver con la responsabilidad. Como esta es la palabra clave, entonces yo debo presentar el tema hablando de quién, de la responsabilidad. Fíjense cómo el autor toma en cuenta mucho las palabras con las que va a iniciar. Como esta es la palabra clave, entonces yo debo iniciar hablando sobre la responsabilidad como valor social, porque de esta manera estaría hablando de la importancia que tiene educar para los niños, eh, enseñarles responsabilidad, porque es una forma de enseñar, de educarlo, ¿no? Entonces decimos, la responsabilidad como valor social está ligada al compromiso. Esta garantiza, hablando de la responsabilidad, el cumplimiento de los compromisos adquiridos y genera confianza entre las personas. Fíjense que hasta allí el escritor presentó el tema que está acá, que habla de la responsabilidad. Ahora viene su opinión personal. Fíjense que el verbo está en primera persona. Considero, yo pude haber colocado aquí, en mi opinión, ¿verdad? Eso es válido, porque igual está en primera persona. Que educar niños responsables, es una tarea necesaria que requiere el apoyo de todos, pero con mucha dedicación. Esta es la opinión, fíjense. Presentó el tema hasta aquí y luego dio su opinión. ¿Ve? Luego dice el segundo párrafo. Para fomentar el sentido de la responsabilidad de los niños, es recomendable empezar formándolos poco a poco en el compromiso
intentando que desde pequeño se encarguen dentro de sus responsabilidades o dentro de sus posibilidades de recoger su habitación, de poner la mesa, entre otros. Está hablando aquí de enseñar hábitos de responsabilidad. Dice, toda responsabilidad está estrechamente unida a la obligación y al deber. Ambos conceptos constituyen la materia prima. Luego aquí en esta frase me da la conclusión, fíjense. Ser responsable en el sentido global de la palabra significa responsabilidad hacia uno mismo. Aquí estaría simplemente la conclusión, ¿verdad? ¿A qué conclusión llegamos? Que ser responsable en el sentido global de la palabra significa entonces responsabilidad hacia uno mismo, ¿ya? Sería la enseñanza final, la síntesis. Veamos ya subrayado la actividad que vimos a continuación. Fíjense acá. Aquí tenemos el título del artículo de opinión, educar niños responsables. Tenemos la presentación hasta acá, ¿verdad? Hasta acá sería la presentación y luego viene la opinión del escritor, ¿verdad? Esta es la opinión del escritor. Es decir, que el primer párrafo está correctamente escrito. Vamos con el segundo párrafo, que es la argumentación. Para fomentar el sentido de la responsabilidad en los niños, es recomendable empezar formándolo. Aquí están los argumentos. Primero afirma, para fomentar el sentido de la responsabilidad en los niños, es recomendable empezar formándolos. ¿De qué manera? Dice, poco a poco en el compromiso. Poco a poco en el compromiso. Aquí tenemos la argumentación. Finalmente, la conclusión sería ser responsable en el sentido global de la palabra significa responsabilidad hacia uno mismo. De esta manera concluye el escritor la idea central, la síntesis. Esta idea sintetiza todo el contenido del texto, por lo tanto es la conclusión. Finalmente quiero despedirme con esta escritura o con esta frase del gran Abraham Lincoln que dice de la siguiente forma: la escritura es el invento más grande del mundo, definitivamente. Tenemos que agradecer a esos sumerios, ¿verdad? A esa cultura mesopotámica por ese regalo maravilloso que nos dio con el descubrimiento de la escritura. Anteriormente todo se transmitía a través de la oralidad porque no existía el código escrito. Gracias a los sumerios y esta cultura mesopotámica es que hoy en día podemos disfrutar de este arte llamado escritura. No me queda más que darle las gracias a mis queridísimos estudiantes de sexto A y B de primaria. Para mí siempre será un honor y un placer guiarlo en este camino hacia el encuentro con los aprendizajes. Quien les habló, su profesor Ulises Oria. Chao, chao, se les quiere muchísimo.